Muy buenas tardes, iglesia, ¿cómo está? Damos gracias a Dios porque estamos reunidos una vez más. Los martes, Casa de Oración Chulavista, tenemos estudio bíblico y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en lo que es en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Estamos en teología básica, estamos hablando de la doctrina de salvación, soteriología. Y hoy vamos a ver algo muy importante para poder recibir precisamente esa bendición de Dios. Esta es la clase número 8, Teología 3, acerca de la regeneración o el nuevo nacimiento, la regeneración de nuestro ser o nuevo nacimiento. Eso es lo que estamos viendo. No puede haber salvación si no hay ese nuevo nacimiento, nacimiento del Espíritu, nacimiento de arriba, nacimiento de Dios. Y que es una obra maravillosa y milagrosa que proveyó Dios para cada uno de nosotros. No cabe duda, y algo que pesa mucho con respecto a esta doctrina elemental que debemos nosotros todos comprender, que es la doctrina del nuevo nacimiento, es precisamente la plática que tuvo nuestro Señor Jesucristo con un conocedor de la ley, maestro de la ley, llamado Nicodemo. Y vamos a partir precisamente leyendo Juan capítulo 3 versículo 1. Si tiene usted una Biblia que pues consta con ayudas, vamos a ver que dice: es necesario nacer de nuevo. Voy a leer este pasaje bíblico en la versión traducción lenguaje actual para que nosotros vayamos comprendiendo, y voy a citar algunas frases que vienen en la Reina Valera. Dice lo siguiente: una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, él llegó a una conclusión. Lo que estoy viendo es algo totalmente atípico con todo lo que se ha visto. En el versículo 3, fíjese bien, Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Esto es, él estaba maravillado, estamos hablando de Nicodemo, de todas las cosas que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Acuérdese, había sanado personas, había multiplicado un pan, los peces, había dado de comer a multitudes, y su enseñanza tenía un peso porque todo lo que él estaba mostrando acerca de la Escritura, tanto del Nuevo Testamento, en todas las áreas, tanto la ley, los profetas, lo que es los libros poéticos también, todo él lo estaba mencionando de una forma pues maravillosa, pero con autoridad, porque él lo que enseñaba antes, lo que enseñaba verbalmente antes lo había enseñado y lo soportaba con sus hechos. Entonces él había estado observando esto, Nicodemo había estado viendo el accionar de nuestro Señor Jesucristo, y aquí en esta frase precisamente lo dice: pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Es algo que no puedo negar. Ahora, algo que yo debo de resaltar aquí es que nuestro Señor Jesucristo no le siguió contestando en el sentido de lo que él estaba preguntando o afirmando. Rápidamente el Señor Jesucristo le dijo, haciendo énfasis a esto o haciendo referencia a esto: tú estás viendo cosas externas, qué bueno que te estás poniendo atención, pero para que las puedas comprender tienes que nacer del Espíritu. Esto es porque lo que tú vas a ver, lo que tú estás viendo, son cuestiones naturales que sí pasan de lo natural, están sobre lo natural. Sin embargo, para que las puedas comprender es necesario discernirlas espiritualmente. Por eso él le dice: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios, porque debe de verlo espiritualmente. Las cosas, las manifestaciones de Dios son para que la gente natural pueda ver y pueda testificar que Dios es real y que las cosas que se pueden hacer solamente vienen de Él. Estoy hablando de las cosas sobrenaturales o fuera de lo natural.
Entonces Nicodemo, atendiendo este comentario del Señor Jesucristo, le dice en el versículo 4, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Entonces, otra vez, lo único que estamos viendo ahí es que no está comprendiendo las cuestiones espirituales. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo sabía, como le digo, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los libros poéticos, proféticos. Sin embargo, no las comprendía espiritualmente, no había nacido de nuevo. Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, haciendo referencia a espiritualmente, no puede entrar en el reino de Dios. Escuche bien, el versículo 6. Todos nacen de padres humanos, ¿sí? Pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu, o es necesario que nazcan en el Espíritu. Versículo 7. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Esta es una frase del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a traernos la verdad y está hablando de un tema que hoy les estoy compartiendo que precisamente habla del nuevo nacimiento espiritual. Y luego viene el versículo 8. El viento sopla por donde quiere. Y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto es, tú puedes escuchar el sonido con un sentido físico, que es el oído, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Ahora, entras a una etapa o a una esfera, por llamarle así, ya no de lo físico, sino de lo sobrenatural de Dios. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó, fíjese nada más el diálogo, tú eres maestro de la ley en Israel y no lo sabes. La traducción lenguaje actual dice, tú eres un maestro famoso, o sea, mucha gente te conoce por tus enseñanzas y no lo sabes. Es algo que mucha gente pues no comprende, pero es necesario nacer de nuevo. ¿Cuánto nosotros sabemos que Dios es un Dios de oportunidades? Dios siempre da la oportunidad. Todos nacemos físicamente, de hecho el Señor Jesucristo nació físicamente, aunque era único en su género y primogénito de la creación, tuvo que nacer físicamente, pero él al nacer físicamente tenía vida en el Espíritu, desde el principio, plan de Dios. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, con H mayúscula. Pero todos nosotros, pues nacemos físicamente, pero hay que nacer en el Espíritu. Esa es la realidad. Esa es la enseñanza que Dios nos deja en la Escritura y que el Señor Jesucristo lo está reafirmando. El nuevo nacimiento o regeneración es un tema que el ser humano natural, que el ser humano que no es espiritual, pues puede tomarlo como algo ilógico y para ellos, como dice 1 Corintios 2:14, es locura. O sea, ¿cómo puede ser posible esto? Precisamente es la lucha que estaba teniendo Nicodemo en este diálogo con el Señor Jesucristo. Sin embargo, había algo que él había notado, venía de Dios. Y lo que le estaba enseñando venía de Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esto? Definitivamente, humanamente no lo podemos comprender. Con una mente natural, en una condición natural de la humanidad, pues no se puede comprender. Sin embargo, lo podemos explicar de una forma así muy clara, muy objetiva, muy precisa, en donde vamos a involucrar también el razonamiento, porque hay personas que pueden estar escuchando esta enseñanza, sin embargo, no son nacidos de nuevo, no han entregado su corazón a Cristo, no han vivido la vida del lado de Dios completamente, no como dijo Job en su momento, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, de oídas te había oído con cuestiones de mis sentidos físicos, pero ahora espiritualmente te puedo percibir. En ese sentido, Dios da una nueva oportunidad.
Todos nosotros nacimos en pecado me concebió mi madre, dice el rey David, o dice la palabra que quedó escrita y que el rey David lo mencionó. Y es necesario que cambiemos esa condición de vida. Acuérdense que la herencia del primer Adán es de pecado, pero la herencia del segundo Adán es de vida eterna. Pero para poder tener esa herencia, esa nueva herencia en Cristo Jesús, pues es necesario ahora estar en el Espíritu. Esa palabra regeneración o renacimiento espiritual viene del griego palingenesia, que precisamente habla de una renovación de la mente, renovación espiritual. Cuando hay una renovación espiritual viene una renovación de la mente. Específicamente, palingenesia significa restauración mesiánica, esto es, viene Cristo, restaura nuestras vidas, arregla nuestras vidas, cambia el rumbo de nuestras vidas, nos hace dar un giro, ¿sí?, de 90, 180 grados, no de 360 grados, porque un giro de 360 grados es dar la vuelta completa y seguir yendo a la misma dirección, no. Acuérdense, estos son 90 grados y 180, el doble 90 es cambiar de dirección. Y vamos hacia allá y vamos hacia otra dirección, en dirección de nuestro Padre Celestial, porque íbamos cada vez alejándonos de Él. Pero en esa palingenesia, en esa regeneración, en ese renacimiento espiritual, esa renovación espiritual, específicamente, como le digo, una restauración de todo nuestro ser mesiánica, esto es por medio de Cristo, sucede sucede un milagro más, que es precisamente el nuevo nacimiento. En Efesios 4:24, el apóstol Pablo hace referencia a algo que tenemos que estar comprendiendo. Dice, y vístanse del nuevo hombre. Vistámonos del nuevo hombre, ahora creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Dónde vivíamos antes? En la injusticia, en la mentira, ¿sí? No apartados de Dios, ¿sí? Separados de Dios. Ahora, si nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios, ahora en esa nueva naturaleza, pues ahora vamos a participar y vamos a conocer y vamos a percibir y vamos a vivir en la justicia de Dios. Vamos a vivir en la santidad de Dios. Vamos a vivir en la verdad de Dios, pero vistiéndonos del nuevo hombre. Es como cambiarnos de ropaje. Nacer de nuevo, estamos explicando de una forma, vamos a decir, para poderlo entender en nuestra mente. Cambiamos de ropaje. Esto es, vamos a llamarlo así. Venimos todos sudados, todos, imagínate, estabas jugando cualquier deporte en donde sudas mucho y luego te caes a la tierra y vienes todo lleno de tierra y te pegas un buen baño, un buen shower, ¿no? ¿Cómo va a salir? Nuevecito, hasta te vas a sentir nuevecito. En esa explicación natural, por llamarla así, estoy explicando lo espiritual. Viene Cristo y con su poder viene y nos lava, nos limpia y nos hace nuevas criaturas. Por eso dice, ahora en Cristo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ¿sí? He aquí todas son hechas nuevas. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:22. Y no olvidemos, usted y yo estamos bajo la doctrina, la enseñanza, porque se lo dice que somos espíritu, alma y cuerpo, que es la doctrina de la tricotomía, somos tres partes. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se puede explicar esto? Al unirse el cuerpo con el espíritu de vida que Dios da vida, físicamente también, espiritualmente nos da vida, se forma el alma. Viene su aliento. Acuérdense que espíritu viene de aliento, viene de neuma, viento, eso quiere decir. Sopla su aliento de vida en el ser humano, se concibe, entonces se forma el alma. Acuérdense, Dios en 6 días hizo todo y terminó, como lo dice Génesis, en capítulo 2, versículo 1 al 3. De tal forma que hoy en nuestros tiempos ya no sigue creando, ya simplemente el término o el tiempo de la creación terminó. Cuando un nuevo ser viene a este mundo es formado de la propia materia que Dios creó ya y que ahora se hace realidad por medio del procedimiento que Dios mismo estableció, ¿no? Es la unión de un hombre y una mujer. Usted ya sabe todo la clase de ciencias naturales, ¿sí?
de la biología. Entonces viene ya el nuevo ser, tiene vida, ese físico, ese cuerpo, ¿verdad? Tiene vida en el espíritu y chocan y se forma el alma. Bueno, somos espíritu, alma y cuerpo. Y es el procedimiento que Dios estableció. Se forma el cuerpo, repito, Dios da aliento de vida y al chocar estos dos da la vida precisamente al alma, que al principio pues no hay conciencia del bebé. Usted y yo nos acordamos, ¿usted se acuerda cuando estaba dentro del vientre de su madre? Pues no, es imposible, no teníamos, ahí estaba el alma, pero no estaba consciente todavía. Y por medio del espíritu pues nos hace conciencia de un entorno espiritual. Esa alma pues, como le dije, todos, como dijo el rey David, en pecado me concibió mi madre, esa alma nace en pecado y en cuanto empieza a tomar decisiones autónomas, esto es, empieza a tener conciencia de las cosas con un sentir y de la maldad también, pues inicia manifestando su naturaleza de pecado. Y para librarse de esa herencia recibida del primer Adán, del primer hombre Adán, es necesario recibir la naturaleza del segundo Adán, de Jesucristo. ¿Cómo se logra esto? Es necesario, pues, de acuerdo a Juan 3:1-10, nacer de nuevo. Una nueva ¿verdad? Genao, ahora regenerado. Anotzen, ¿qué es anotzen? Anotzen, que nace de arriba, nace de Dios. Es necesario que Dios, por medio de su Espíritu Santo, dé una nueva naturaleza al ser humano que vivía en pecado, con una naturaleza de pecado. El nacer de nuevo, iglesia, es terminar con la antigua naturaleza. El nacer de nuevo es renunciar a la antigua naturaleza y recibir por la misericordia de Dios, escuche bien, reitero, reafirmo, recibir por la misericordia de Dios, pues ese milagro del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual, a una nueva condición espiritual de vida, pasando de muerte espiritual a vida espiritual. Tenemos espíritu pero muerto. Cuando viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ya se mora en el creyente, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, no porque lo diga yo. Acuérdense que lo que enseñamos aquí es lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual habita en vosotros y no es de ustedes? Esa es la realidad. Entonces viene con el nuevo nacimiento, con ese morar del Espíritu Santo en la nueva criatura, viene la regeneración, que estamos hablando del término griego palingenesia. ¿Qué es esto? Es la acción en la misericordia de Dios del milagro nacimiento a una nueva condición de vida que debe de acontecer sobre el ser humano para que entonces pase a ser de creación de Dios a hijo de Dios. Es que Dios, de esta forma, es como Dios nos da una nueva oportunidad para caminar ahora, pero en una nueva naturaleza. Una naturaleza libre de la herencia del pecado, y esto se hace realidad, como le digo, reitero, repito, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Veamos las citas bíblicas. Pregunta, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Bueno, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, para conocer y disfrutar y recibir las bendiciones espirituales tiene que ser en el Espíritu. Así simple y sencillamente. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Vamos a ver unas citas bíblicas. En Salmo 51:5, precisamente lo que he repetido ya 2 veces, el salmista David, en este caso, en pecado me concibió mi madre. Esto es, el hombre fue concebido con una naturaleza de pecado. ¿Sí? Hebreos 12:1 dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia, nos gobierna. Al hombre natural, escuche bien lo que le voy a decir, al hombre natural, por más trajeadito que lo vea, por más bañadito que lo vea físicamente, por más perfumadito que lo vea, sucumbe ante el pecado. Ese pecado que le asedia, vamos a decir, viene el pecado, viene la tentación y haya una naturaleza pues sujeta al pecado, que tiene naturaleza de pecado, pues hay identificación y se comete pecado. Mateo 19:17 dice que no hay ni uno bueno, solo Dios. Nadie, ningún hombre es bueno, sino solo Dios. O sea,
están apartados de Dios o estamos apartados de Dios quienes ya nacimos de Dios. ¿Cómo puede usted darse cuenta si nació o no nació de Dios, en el Espíritu, de arriba, del cielo, y en esa oportunidad de misericordia de Dios? Pues, iglesia, lo he repetido una y otra vez, cambian nuestras prioridades. Hay una necesidad de alimentarnos espiritualmente, y el alimentarnos espiritualmente de la forma correcta, en un alimento no adulterado, un alimento no tergiversado, un alimento pues espiritual que está enfermo, porque hay alimento espiritual enfermo, pues todo lo que no es de Dios, escuche bien, todo lo que no es bíblico, todo lo que no es de Dios es alimento espiritual que está enfermo, que es espiritualoide, por llamarlo así, ¿no? Del espíritu que no es de Dios. La única forma, pues, de que una persona se alimente espiritualmente de una forma sana, correcta, y que cuando nace de nuevo tiene verdaderamente esa hambre de alimentarse espiritualmente, la única forma es a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra es alimento espiritual. Pero no espiritualoide, no confunda, por favor. Una cosa es espiritualoide, que es pues todo lo que el mundo conoce, por ejemplo en este tiempo de octubre, pues todo lo místico, todo lo, vamos a llamarle lo misterioso, lo oculto que se celebra en estas fechas, pues es espiritualoide, es totalmente fuera de la voluntad de Dios. Por eso es importante no participar de esas cosas. Efesios 2:1 también nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Delitos y pecados porque los realiza, los hace, lo lleva a cabo de una forma consciente. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Comete delitos delante de la presencia de Dios, llamados pecados. Todo lo que Dios aborrece, todo lo que Dios no acepta es pecado. Ahora, el pecado destruye las vidas. El pecado destruye las familias, y el hombre que comete pecado y se deleita en el pecado está muerto precisamente espiritualmente en delitos y pecados. Bueno, eso es lo que dice Efesios 2:1. Efesios 2:12 habla y nos aclara que el hombre vive separado de Dios, el hombre natural, el hombre que no es nacido de nuevo. Escuche bien lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo, o sea, fuera de la voluntad de Dios, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, no estamos considerados fuera de Cristo, no estamos considerados dentro de las promesas de Dios, dentro de los pactos que Dios hizo con sus hijos. Estábamos viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así lo dice Efesios 2:12, lo voy a volver a leer. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de un ser humano sin Cristo. Factores de la regeneración. ¿Qué son factores? Algunos elementos que intervienen en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Por ejemplo, 1 Pedro 1:23, no lo voy a leer, sino solamente voy a mencionar las referencias. 1 Pedro 1:23 y Romanos 10:17 nos habla la palabra de Dios, que nos dice que precisamente ese alimento espiritual que es la palabra de Dios actúa en nosotros como una semilla de vida. Actúa en nosotros como una semilla de vida. En Tito 3:5 y Juan 3:5-8 nos dice que otro factor de la regeneración, que la obra milagrosa del Espíritu Santo nos resucita espiritualmente. Usted tome nota y léalos, por favor. La obra milagrosa del Espíritu Santo nos resucita espiritualmente. Tito 3:5 y Juan 3:5-8. Bueno, lo acabamos de leer en lo que es el nuevo nacimiento. Juan 3:5-8 dice lo siguiente: Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios nacen del Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Bien, otro factor es precisamente Hebreos 11:1, 1 Corintios 12:9 y Gálatas 5:22. Entra un factor muy importante en la regeneración, la fe. Pero la fe en Dios, ¿sí? Y esa fe en Dios es puesta en el corazón cuando uno nace de nuevo. O
O sea, pero ya no es la fe como le decía, no, sí, sí, yo sí conozco de Dios, sí, Dios está ahí arriba, pues muy interesante, he leído la Biblia, algunos versículos nada más, pero en mi juventud. Entonces, eh, pero lo ven la Biblia como un libro más. Bueno, eso no es, no es que hay fe. Puede haber fe, bueno, acuérdense que hay fe humana, hay fe del intelecto y hay fe que está mal dirigida. Por ejemplo, la gente dice, yo tengo fe en mi hijo, bueno, pues, no es en Dios. No, yo tengo fe en una pata de conejo, bueno, no es en Dios, eso se llama idolatría, ¿no? No, la fe que Dios comparte con cada uno de nosotros en el nuevo nacimiento, cuando somos una nueva criatura, una nueva creación, es fe en Él, confianza en Él, respeto de Él. Y como le digo, pues nos resucita espiritualmente y viene la palabra de Dios como esa semilla en nuestras vidas. ¿Qué hace una semilla si se riega? Pues germina, crece, madura y cumple su propósito. Precisamente cuando la palabra de Dios actúa en nuestra vida, esa semilla nos hace fortalecernos, nos hace crecer y vamos a dar fruto en el Señor. Y para este nacido de nuevo, que ya tiene la semilla de Dios, la simiente de Dios, que es resucitado espiritualmente y que tiene la fe de Dios puesta en el corazón, pues entonces está hecha realidad la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús da esperanza a toda la humanidad. Cristo Jesús da una nueva oportunidad a toda la humanidad, pero es necesario un encuentro personal con Cristo. Acuérdese, Nicodemo en Juan 3, 1, 10, que ya lo leímos, y que el apóstol Pablo también utiliza este pasaje para dar un mensaje a los romanos, a todo aquel que lee la Escritura, a todo aquel que lea la Escritura. ¿Qué es lo que dice Romanos 8.1? Vamos a Romanos 8.1, como menciona, pues trae a colación este principio que Dios estaba explicando a Nicodemo y que es un principio que usted y yo debemos comprender. Romanos 8.1, fíjese lo que dice. Ahora pues, o sea, ahora en esta nueva condición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte espiritual. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la carne me llevaba al pecado, Dios, enviando a su Hijo, con H mayúscula, refiriéndose a Jesucristo, en semejanza de carne, fíjese, en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, o sea, para redimirnos del pecado, condenó al pecado en la carne. Juego de palabras. O sea, tenía que ser en la carne como un hombre natural, porque se requería que se hiciera un sacrificio y lo hizo Jesucristo. En aquel tiempo era lo correcto, lo normal. Hoy a mucha gente, ¿cómo puede ser posible esto? Bueno, era necesario, pero ya terminó esa etapa porque tenía mucho sentido espiritual en aquellos tiempos. Hoy tiene sentido, bueno, espiritual, y también vamos a decir que lo tenían que realizar. Hoy solamente es espiritual. Usted debe de aceptar el sacrificio de Cristo, que lo hizo para darnos una nueva esperanza de vida y lograr que si tenemos un encuentro verdaderamente personal con Él, pues podamos nacer de nuevo. Esto es caminar diferente, pensar diferente, vivir diferente, accionar diferente y alimentarnos de un alimento diferente. Antes nos alimentamos de las filosofías del mundo, hoy nos alimentamos de la palabra de Dios, que rompe todo argumento del mundo, derriba todo argumento del mundo. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado o por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego fíjese lo que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es su naturaleza. Pero los que son del Espíritu, ya ahora en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida del Espíritu, en el Espíritu, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, sus obras son, pues,
totalmente contrarias a lo que Dios desea que accionemos. Mas vosotros, ¿a quién se refiere? A los nacidos de nuevo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego fíjese, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuándo vino a ser morada el Espíritu de Dios en el creyente? Cuando nació de nuevo. Cuando tiene esa nueva oportunidad de recomenzar su vida, ahora fuera del pecado, alejados del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Escuche bien. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es, vamos a ponerlo en un ejemplo muy actual, ¿no? Usted sabe que ya en la actualidad, pues ya pasó de moda, ya estamos en otra etapa humanamente, desde la perspectiva humana, en otra etapa. Los niños, bueno, nosotros cuando éramos niños, los fantasmas para acá, y los fantasmas para allá, los fantasmas para acullá. Hoy, en este tiempo, ya todo es zombies. Los zombies, ¿no? Los zombies. Todas películas de zombies. Bueno, vamos a usar ese ejemplo, que es caricaturesco, por llamarle así, y que es lo que está de moda. Haga de cuenta que un hombre natural, pues vive como zombie. Ahí anda caminando, pues está muerto, ¿sí? Y todo así, va así, todo desfigurado. Pero el milagro del nuevo nacimiento es que ese zombie recupera la vida. Ese zombie cambia la naturaleza. Esa persona ahora es hijo de Dios. Esa es la realidad. Acuérdese, el Espíritu de Dios solo puede morar en un nacido de nuevo. Viene, hace morada en el creyente que anhela, que comprende primero. Si es importante esto. Fíjese, acuérdese que Dios nos dio un razonamiento, un intelecto. Meditamos las cosas, inferimos las cosas, llegamos a conclusiones. Órale, como que sí, tiene razón esto. Y en ese psique, en esa forma de pensar, en ese razonamiento, pues llegamos a conclusiones humanas, pero vamos a llamarle, pero que Dios puso en nosotros esa forma de inferir las cosas para entonces poder anhelar las cuestiones espirituales. Esa es la realidad. Entonces, cuando la gente no tiene el Espíritu de Dios, pero dice, pero eso me conviene la vida en Cristo Jesús, me conviene la vida eterna, me conviene todo aquello que Dios promete en su palabra, porque es algo bueno. Me promete una restauración de mi vida espiritual, me promete una restauración de mi vida porque me quita las mañas, me enseña a vivir de una manera correcta, así como aprendí lo incorrecto, Él me enseña así como aprendí a vivir en lo incorrecto, Él me enseña a vivir correctamente, y lo nuevo tiene que echar afuera lo viejo, porque hay una nueva naturaleza. Acuérdese, fíjese lo que dice aquí, lo enseña la palabra de Dios. El Espíritu de Dios solo puede morar en un nacido de nuevo. Y una persona que empieza a inferir esto, anhela vivir en la presencia de Dios, anhela conocer de Dios, anhela que se restaure su vida, y entonces viene el Espíritu de Dios, hace morada en el nuevo creyente y desaparece el pecado que lo gobernaba en su vida. Ahora, ya hemos enseñado, el cristiano peca, sí, pero ya no es su naturaleza pecar. El que tiene como naturaleza pecar, se deleita en el pecado, le gusta pecar, o sea, wow, disfruta el pecado. Pero un nacido de nuevo, cuando peca, cuando se equivoca, cuando falla, hay pesar en su corazón y no es su naturaleza, no quiere pecar. No queremos equivocarnos, nos duele en nuestro corazón, nos equivocamos, sí, nos duele en nuestro corazón porque esa no es nuestra naturaleza. Y estamos dándole vuelta a la mente, ay, no hubiera reaccionado así, no hubiera dicho esto, no hubiera, pero pues ahí está, ¿no? Esa es nuestra humanidad que seguiremos cargando, pero ya no gobierna la carne. En un nacido de nuevo, iglesia, no gobierna la carne, gobierna el espíritu. ¿Sí? Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. El alma, el psique, la conciencia está en medio, el físico, el cuerpo tiene contacto con el mundo físico,
el Espíritu que mora, que está en nosotros, que estaba muerto, ahora con el Espíritu Santo tiene vida. Y si yo alimento más al Espíritu Santo, que debo de hacerlo, pues va a gobernar el Espíritu. Pero si aún nacido de nuevo, pues coqueteo con las cosas que son de la carne, que son de acá, pues voy a estar espiritualmente debilucho, desnutrido y pronto a morir. ¿Por qué pasa con una persona que no se alimenta? Pues muere, fallece. ¿Qué es lo que pasa con un hombre espiritual ahora en una naturaleza que no alimenta el espíritu? Pues va a morir el espíritu. Y dice la palabra que el postrer estado de aquel viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Esa es la realidad. Muy bien. El Espíritu de Dios pues solo puede morar en un nacido nuevo. Ezequiel 36:26. Una cita bíblica del Antiguo Testamento. Profeta Ezequiel 36:26. Fíjese lo que dice. Os daré un corazón nuevo. Fíjese, no lo voy a parchar. No lo voy a hacerle una operación y para intervenirle, hacerle una cirugía. No. Les daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Está hablando de un corazón nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y entonces los pongan por obra. Eso es a donde nos va a llevar el Espíritu de Dios. ¿A quién? A un nacido de nuevo. El Espíritu de Dios pues nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Aunque primero nos lleva a sentir un anhelo, un alimento por conocer la voluntad de Dios. Esto es interesarnos en ver el reglamento. Una persona, voy a hacer esta analogía. Acuérdense, podemos encontrarse una persona que es irrespetuosa de todo. No le interesa leer los reglamentos. ¿Sí? Si dice, no te eches un clavado en la alberca, él se echa el clavado. Si le dice, no te puedes meter a la alberca sin salvavidas o sin chaleco salvavidas, él se mete. O a la lancha, ¿no? O sea, todo lo que dice el reglamento, él lo va a violentar, porque esa es su naturaleza. Ahora, en ese espíritu nuevo, en ese corazón de carne, en esa forma nueva de vivir, en ese nuevo nacimiento, que hay un hambre de la palabra de Dios, un hambre de que el espíritu de nosotros requiere alimentarse para tener esa verdadera comunión con Dios. Entonces dice, me interesa conocer los reglamentos, me interesa conocer los estatutos. ¿Para qué? Para saber que tengo la certeza, o para tener la certeza que me estoy conduciendo correctamente como le agrada a Dios. Y eso es un hambre de conocer la verdad, un hambre de conocer lo que Dios dice en su palabra, un hambre de conocer, ¿para qué? Para accionar en lo correcto, para ponerlo por obra, como dice Ezequiel 36:26 en su parte, en el versículo 27 en su parte final. Esto es un espíritu fortalecido, un espíritu lleno de la palabra de Dios, que tiene comunión con Dios a través del Espíritu Santo, nos lleva a obedecer forzosamente lo que Dios ha dispuesto en su palabra. Termino con este comentario, iglesia, Acuérdense, cuando un ser humano tiene un encuentro personal con Jesucristo, uno de los dos va a desaparecer. ¿Sí? Imagínate, vamos caminando, tenemos un encuentro personal con Cristo y tenemos que seguir caminando, pero uno de los dos va a desaparecer. Si desaparece nuestra humanidad, si desaparece nuestra carnalidad, si desaparece el pecado, entonces es Cristo en nosotros. Estamos revestidos de Cristo. Dios viene por medio de Cristo y nos pone su ropaje. Estamos vestidos de boda para la fiesta del Cordero. Pero también puede acontecer algo cuando un hombre tiene un encuentro con Cristo. Lo ignora y entonces desaparece Cristo. Esto es, se encuentran los dos, es Cristo en el ser humano y opera el nuevo nacimiento, o el hombre se hace a un lado, dice, no quiero saber nada, me hago a un lado, yo no quiero nada de eso, y sigue viviendo el hombre en sus pecados, con el destino, pues, que Dios no desea que se tenga, ¿no? Y ahí es donde viene la misericordia de Dios. Y no es que Dios lo quiera, sino que el hombre desea voluntariamente
en ese encuentro personal con Cristo, que de una u otra forma se le ha hablado de Cristo, lo rechaza y sigue siendo la misma persona. Entonces, o desaparece Cristo y sigue siendo la misma persona, o desaparece la humanidad del ser humano y es Cristo en la persona. Así es de que ahí opera precisamente el nuevo nacimiento. El nacimiento de arriba, el nacimiento en lo espiritual, el nacimiento ahora como hijo de Dios. Y como le dije, pasamos de ser de solo creación de Dios a ser hijos de Dios con todas las promesas en Cristo Jesús como un sí y un amén. Ese es el nuevo nacimiento, iglesia. Que les bendiga, espero que ahí esté meditando, lea los versículos bíblicos que le comenté y que Dios le dé convicción de todo aquello que Él ha puesto en su palabra. Oremos a nuestro Señor y demos gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque es un privilegio para nosotros, nos sentimos privilegiados, aunque no lo somos, pero nos sentimos privilegiados. El que hayas puesto tu vista en cada uno de nosotros, en que podamos hoy reconocer que es vivir una condición diferente, en experimentar en nuestro interior esa alma, ese conocimiento, ese psique, ese sentido que nosotros tenemos que es el alma, o esa conciencia que nosotros tenemos que es el alma, darnos cuenta que cambiamos de naturaleza. ¿Por qué? Porque hoy, a través de esta enseñanza, está confirmado y está corroborado que operó en cada uno de nosotros el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que nos lleva a disfrutar de una vida desde hoy, una vida eterna, porque no moriremos espiritualmente jamás. Gracias, mi Dios, por tu amor, misericordia, bondad y por explicarnos con toda dedicación cada uno de los temas que estamos nosotros hoy analizando y que solamente compartimos lo que tu palabra nos menciona. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por tus infinitas misericordias. Amén. Dios les bendiga, iglesia, y deleites en el Señor, en esta nueva naturaleza que es la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Pero gracias a Dios.